hermanos, es un placer para mí compartir con ustedes en esta tarde-noche ya, una vez más, el estudio de la palabra del Señor y en esta oportunidad para compartir y para estudiar juntos un nuevo libro de las Escrituras, un libro que nos ayudará a entender y a comprender mejor lo que Dios tiene para nosotros y que podemos entonces entenderlo a la luz de las Escrituras y nos va a ayudar a que nosotros podamos entender la verdad de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Sin duda que esto será un buen ejemplo para cada uno de nosotros, poder mirarlo y poder analizarlo. Pero antes de eso, quiero invitarles a que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos inclinamos en tu presencia y te rogamos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda conducirnos, Señor, en todo tiempo y en todo momento de nuestro estudio de tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo pueda conducir nuestros pasos hacia un encuentro contigo a través del estudio de tu palabra. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vamos a estudiar juntos durante este tiempo el libro de Ezequiel. Durante algún tiempo estudiamos el libro de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pero en esta oportunidad vamos a ir al Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento tenemos riquezas importantes para nuestra vida y que la enlazamos con lo que el Nuevo Testamento nos enseña y que nos permite entender y comprender mejor lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué estudiar Ezequiel? ¿Por qué Ezequiel y no otro libro de las Escrituras? Simplemente estudiamos Ezequiel por algunas razones muy importantes para nosotros y que nos van a ayudar a comprenderlo mejor. Y por un lado tenemos entonces esta mirada que nos permite el libro. La primera razón que nos da el libro es que podemos estudiar Ezequiel, que nos ayudará a vernos. Esto es como a vernos como nosotros mismos debiéramos mirar. Esto es como cuando usted mira en un espejo su cara, su rostro. Eso le indica a usted cómo es usted físicamente. Cuando usted se muere, mira en el espejo, la primera impresión que tiene es cómo está usted. Si han pasado los años, si han envejecido, usted empieza a darse cuenta que hay cosas que han cambiado en usted, que son distintas, que son diferentes y que por lo tanto le deben ayudar, le pueden incentivar a que usted pueda cuidarse, pueda hacer cosas para que, tal vez como especialmente las damas, los varones también en nuestro tiempo, ¿no es cierto?, echarse cremas en la cara para poder mantener su rostro un poco más juvenil, no tan desgastado, no tan cansado por el paso del tiempo. Entonces, una primera razón es eso, pero también dentro de esta misma razón es el hecho de poder mirarnos hacia nosotros mismos, mirarnos en este espejo y de una manera más clara, poder apreciar lo que realmente nosotros estamos viviendo en ese momento de la vida cristiana. Y tenemos que hacerlo. Ahora, puede ser que Ezequiel nos muestra que lo que pasaba, lo que ocurría, es que en ocasiones el pueblo de Dios no se percataba, no se estaba dando cuenta de las cosas importantes que estaban ocurriendo. Cuando nosotros no somos capaces de mirarnos hacia nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Pero por otro lado, es importante mirarnos también hacia adentro. Qué importante es ver cómo estamos dentro de nosotros, cómo descubrir. Y Ezequiel nos ayuda a eso, a reencontrarnos con nuestra espiritualidad, a reencontrarnos con nuestra relación con Dios, a reencontrarnos con nuestra capacidad de mirar a Dios de frente y poder entonces sentir que Dios está con nosotros en esa circunstancia, en esa situación que nosotros estamos viviendo. En un espejo, o en este espejo que nos presenta Ezequiel, nos hace ver como al pueblo de Israel para que primero, por ejemplo, puede haber su idolatría. El pueblo se había alejado de Dios, se habían apartado de Dios, estaban volviendo a lo que Dios le había dicho que no hicieran. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ningún tipo de imagen, no tendrás un Dios, porque Dios no tiene rostro, no tiene una cara que tú puedas tener. Eso lo encontramos en los capítulos 8, 14 y 16. Usted podrá encontrarse con que el pueblo de Israel había vuelto a la idolatría, como suele ocurrir en nuestro tiempo. A veces también la gente vuelve a las cosas pasadas, volvemos atrás, miramos hacia atrás, pero también había otro elemento que era parte también de este mismo hecho, y tenía que ver con el orgullo. Israel se había puesto un pueblo orgulloso. Esto es como un poco como lo vimos en nuestra clase de escuela dominical esta semana. El maestro nos llevaba a pensar ¿cómo vemos nosotros a los demás? Hay dones, decía él, ¿no es cierto? Hay dones que son públicos y hay dones que son un poco más privados. Por ejemplo, el don del servicio es más privado que público. El don de la oración es más privado que público. Pero no así otros dones
que Dios nos da, como el ser maestro, que es un don público, el predicador, el evangelista, el pastor, entre otros, el que canta, por ejemplo, el que toca un instrumento, son dones y talentos más públicos y que hacen que la gente pueda sentirse a veces por encima de los demás. Eso absolutamente no es correcto, no es la actitud que debemos tener en nuestro servicio y en nuestra adoración a Dios. Israel estaba yendo por ese camino, Israel estaba desviándose de esa manera y por lo tanto no podían ver a los demás como iguales, sino que los veían como inferiores, los veían como alguien que no eran tan importantes para Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 19, pero en el capítulo 17 nosotros nos damos cuenta que la situación, ¿no es cierto?, había hecho que las esperanzas del pueblo de Israel estuvieran solo en lo futuro, en lo que vendría después, fuera del momento en que estaba viviendo. La Biblia dice, dad gracias en todo, dad gracias por las circunstancias que tú estás viviendo hoy día, dad gracias por las circunstancias que a nosotros nos corresponde vivir en este tiempo. Pero no podemos vivir pensando en la eternidad y olvidarnos de lo que está aquí, como hacen algunos, cuando la Biblia nos menciona y le dice, no hagas esto, no vayas al lugar donde digan, allí está Dios, ¿no? Allí vendrá, en aquel lugar. ¿Por qué? Porque la gente venderá sus bienes, venderá sus propiedades. ¿Por qué? ¿Para qué? Es como algunos decían en el tiempo de Pablo, ¿para qué trabajar? ¿Para qué hacer esto? Pablo dice, no, tienen que trabajar, entre tanto que esperan el regreso del Señor, tienen que cumplir con sus tareas. No pueden esperar que los demás les den todo. Ustedes tienen que salir del medio en el que ustedes están. No pueden aferrarse solo a la esperanza. Entre tanto que estamos aquí, vivir en nuestro lugar, en nuestro tiempo. No podemos abstraernos a las circunstancias que vivimos nosotros en nuestro siglo. Si bien es cierto, no podemos conformarnos al siglo, pero tenemos que vivir enraizados en esta tierra en la que nosotros estamos. Vivimos en problemas como los que cualquier otra persona puede tener. Por otro lado, estaba esa justicia humana, esa justicia que es indolente, esa justicia que nos lleva a misericordia, que simplemente se aplica en favor o en contra de los demás, pero que muchas veces cuando se trata de nosotros la aplicamos de manera distinta. La justicia humana no es lo mismo para unos y para otros. Mucho se ha hablado en nuestra nación. Hay una justicia para los pobres, hay una justicia para los de clase media, hay una justicia para los ricos. Pareciera ser que la justicia tuviera miradas distintas, o parece ser que está dirigida a personas distintas, pero no, la justicia es exactamente la misma. Cuando alguien mata a alguien, le quita la vida a otra persona, debe aplicársele la misma justicia que para todos. Cuando alguien conduce un vehículo en estado de ebriedad, la justicia debe aplicarse, no importa si es pobre, no importa si es clase media, no importa si es ignorante, no importa si es sabio, no importa si es rico. Lo importante es que la justicia debe ser aplicada. Ellos comenzaron a aplicar la justicia desde su propia perspectiva, olvidándose de Dios. Pero además estaba la infidelidad. Esa infidelidad que busca adorar a otros dioses. Dios no nos permite mirar hacia otro lado. Dios nos permite que pongamos nuestros ojos y nuestra mirada directa, exclusiva y totalmente en el Dios de la eternidad, en este Dios que nos salva, que nos restaura, que nos perdona, que nos lleva a un encuentro personal con Él. No podemos mirar hacia otro lado, pero tampoco podemos minimizar nuestros pecados. No podemos refugiarnos, es que somos humanos. Excusas tan débiles sobre las cuales muchas veces nosotros nos fijamos, excusas tan minúsculas, tan pequeñas, y nos olvidamos que hay un Dios de todo poder que nos hace ver las cosas de manera distinta. Debemos enfocarnos en aquello, debemos buscar aquello, porque de esa manera entonces estaremos yendo en lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. No debemos perder la visión, no debemos perder la perspectiva. A veces Dios nos permite ver nuestra realidad de una manera chocante, así, fuerte. Dios nos enfrenta con nuestro pecado. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel más adelante, en el capítulo 18, por ejemplo. El alma que pecare, esa morirá. O como dice en Malaquías, la nación toda me habéis robado, ustedes me han robado. Y la nación se atreve a decirle, pero ¿y en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos fallado? Y Dios le dice, ustedes me han robado en vuestros diezmos, por tanto los dejaré, los abandonaré. Pruébenme, dice, si yo no os envío las bendiciones del cielo, si ustedes hacen lo que tienen que hacer. Ustedes se han vuelto a los dioses paganos. Dios enfoca, les enrostra su pecado, pero de una manera efectiva. Pero lo que Dios quiere hacer es que tú vuelvas
Muchas veces nosotros los seres humanos quisiéramos que solo se nos hablara de ese Dios del perdón, de ese Dios que perdona, de ese Dios que restaura, de ese Dios que libera, de ese Dios misericordioso. O como usamos el texto, Dios es amor. Pero ¿sabe? Leemos el texto a medias. Porque es cierto que el texto dice que Dios es amor, pero añade, y fuego consumidor. Dios no está de acuerdo con nuestro pecado, amados. Dios no está de acuerdo con nuestros actos pecaminosos. Y por lo tanto, esos actos pecaminosos traerán consecuencias sobre nuestras vidas. La segunda razón que tenemos que mirar es que Ezequiel quiere que nosotros entendamos, nosotros podamos comprender lo que Él está haciendo, lo que Dios está realizando. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Hay una alabanza que dice que aunque no lo puedas ver, Él está obrando. Aunque no lo puedas ver, aunque tú no te des cuenta, Dios está obrando a tu alrededor. Dios está actuando alrededor tuyo. Dios está mirando tu vida. Dios está protegiéndote. Muchas veces no has caído en el pecado. Muchas veces no has caído en la maldad. Muchas veces has pasado por alto tantas cosas. Pero porque Dios te estaba llevando a un lugar distinto, a un lugar diferente, a un lugar mejor. Ahora, como la ciudad estaba invadida, el templo estaba destruido, el pueblo de Dios se pregunta entonces, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios por nosotros? No entiendo, no me doy cuenta de lo que Dios está haciendo. O como cuando Moisés libera al pueblo de Israel y van al desierto y se encuentran con que allá estaba el mar delante de ellos, pero que atrás venían ya los egipcios a alcanzarlo. Dice, mejor hubiera sido que nos quedáramos en Egipto. No estaban viendo lo que Dios iba a hacer. Ellos no podían comprender lo que Dios iba a hacer para ellos en ese momento. No estaban entendiendo el mensaje de Dios. No estaban entendiendo lo que Dios estaba realizando en favor de ellos. Pero ¿qué ocurre? Cuando Moisés toca el mar, las aguas se abren. Y bendito sea Dios porque Dios los libró de la mano de los egipcios. Entonces, Dios obraría, Dios lo liberaría, Dios estaba actuando, Dios iba a juzgar a las demás naciones, como lo hacían con ellos también. La justicia de Dios, amigos, es la misma para todos. Como decían recién, no hay una justicia para pobres, medios y ricos. La justicia es exactamente la misma, pero la justicia de Dios es perfecta. Los juicios de Jehová son perfectos, son todos justos, dice su palabra, son perfectos, son todos justos. No es injusto Dios, Dios es absolutamente justo con nuestra vida. Otra razón es que nosotros podemos preguntarnos, y que se pregunta en el libro, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? El libro comienza con el pueblo de Dios en el exilio. Allí el pueblo está devastado. Allí el pueblo está exiliado. Allí el pueblo está lejos de Dios. Pero Dios está en la búsqueda de ellos. A pesar de todas sus dificultades, este libro de Ezequiel tiene una rica enseñanza sobre algunos aspectos. Aspectos como la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable ante Dios de sus actos y debe enfrentarlos. El hombre es responsable de sus actos y debe enfrentarlos. Como le decía recién, esta mirada retrospectiva hacia adentro, hacia nosotros, ¿no? Somos responsables ante Dios de nuestros actos. Debemos responder ante Dios. Por lo tanto, debemos asumir que la justicia de Dios operará. Pero si nos arrepentimos, operará la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Por otro lado, está aquella gracia, la santidad, esa justicia y la universalidad de Dios. Dios tratando a todos por igual. Dios tratando a todas las naciones de la misma manera. Dios no actúa con unos de una forma y con otros de otra. No. Como decía recién, Dios actúa para todos de la misma manera. Y por último, dentro de esta riqueza del libro de Ezequiel, encontramos la victoria del pueblo de Dios. Un escritor, Smith, dice lo siguiente acerca de esto. Dice, Ezequiel nos invita a la investigación, no solamente por lo que dijo, sino también por cómo lo dijo. Fíjese lo que dice Smith.
Este libro nos invita a la investigación, no solo por lo que dice, sino también cómo lo dice. El libro es fascinante, dice Smith. Está repleto de visiones, de alegorías, de parábolas, de acción. Hay razón por qué se ha llamado a Ezequiel el profeta de las ayudas audiovisuales. Su profecía es una galería de imágenes verbales entremezcladas con pequeños escenarios en los cuales el profeta solo actuaba dramas de inspiración divina. Sus encantadores acciones llamativas han de atraer a nosotros como estudiantes de la palabra de Dios, tal como en su día atraían a estos observadores a su puerta. Fíjense ustedes, esta gama de ayudas visuales que encontramos, estas visiones que nos muestra Ezequiel, nos van a acercar a Dios, nos van a llenar de las ansias, ¿no?, para conocer mejor a este Dios. Hay acciones simbólicas. Saca, por ejemplo, sus enseres, sus cosas, por un paso por entre la pared de Jerusalén. Aquí vamos a encontrarnos cómo Dios lo hace que vea hacia ese lado. Pone un sitio a un modelo de Jerusalén hecho de un adobo. Va mostrándonos. Escribe nombre en 2 palos y los junta como en uno. Se afeita y divide sus cabellos. Come un rollo del libro y pone a hervir una olla con piezas de carne y hueso. Aquí está esta simple mirada de Ezequiel, ¿no? Esta simple mirada de estas acciones simbólicas de este libro que nos van mostrando. Pero también hay visiones, estas visiones de la gloria de Dios, esa gloria de Dios que se aleja un tiempo de ellos, esa gloria de Dios que se aparta a consecuencia del pecado. Cuando tú y yo estamos en pecado, Dios se aparta. Dios no está allí, Dios no está en estas cosas. Tenemos entonces que buscar una vez más a Dios, esta semejanza de la gloria de Jehová, el Dios que se muestra, que se da a Israel, las abominaciones de Jerusalén. Cómo Jerusalén estaba tan lejos de Dios, cómo sus actos se habían apartado tanto. ¿Cómo es posible, decimos nosotros en este tiempo, que un ser humano se aparte tanto de Dios? El varón con un tintero de escribano y sus 6 instrumentos para destruir. El templo, su servicio, las aguas que salían de él, la tierra y la gloria de Jehová que vuelve. Bendito sea Dios, la gloria de Jehová que vuelve. Y qué visiones tan extraordinarias como el valle de los huesos secos. Qué visión tan extraordinaria, el valle de los huesos secos. Una visión tan maravillosa que nos ayuda a comprender el poder de Dios, cómo la gloria de Dios se manifiesta en medio de la nada. Cuando Dios le pregunta al profeta, ¿tú crees que estos huesos vivirán? El profeta simplemente dice, Dios, solo tú lo sabes. ¿Acaso no eres tú el Dios de poder, el Dios extraordinario, el Dios que se revela en todas las cosas? ¿Cómo vemos en Ezequiel la doctrina sobre Dios? Ezequiel, en primer lugar, proclama la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. No importa si es Egipto o cualquier otra nación pagana. Dios es soberano sobre toda nación. Dios tiene el mando de todas. Aún el rey Nabucodonosor es simplemente un instrumento en las manos de Dios. Con todo lo poderoso que el rey podría creerse, Dios tiene el poder sobre él. Dios puede usar como un instrumento. De hecho, dice, por ejemplo, de Ciro, un rey dice simplemente, Ciro es mi ungido. Qué tremendo, ¿no? Ezequiel recalcaba que Dios es santo. Lo decía recién. Esta doctrina de Dios, por lo tanto, no puede dar vista, simplemente hacer como que no hay pecado. Simplemente Dios, al ver el pecado de ellos, retira su gloria de aquel lugar. Eso usted lo encuentra en los capítulos 10 y 11. Dice, por ejemplo, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Retiraré mi nombre de ahí. Sacaré mi nombre. Se apartaron de mí. No me adoran, no me alaban, no me honran, no me glorifican.
¿Por qué tendría que estar mi gloria allí? ¿Por qué tendría que estar mi gloria con ellos? Pero ahora lo haré notorio, mi santo nombre en medio del pueblo de Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. Pero también Ezequiel entendía que Dios es misericordioso, más allá de lo que el hombre merece. La misericordia tiene que ver con el acto de Dios de pasar por alto, aunque no merecemos su amor, su gracia, su bondad. Dios actúa con misericordia. No solo nos aplica la ley, sino que lo hace con misericordia. No se deleita. Dios no está contento en la separación eterna del impío, sino que invita a su pueblo, a este pueblo rebelde, aunque no lo merecían. Les promete un final y un futuro glorioso, aunque no lo merecen. Aunque no merecen nada, Dios les promete un futuro glorioso al cual ellos deben volver y buscar a Dios. Qué maravilloso entonces es que nosotros podamos estudiar este libro. Hay razones, hay cosas por las cuales, y con esta pequeña introducción, simplemente queremos señalar de que hay razones para estudiar el libro de Ezequiel. Iremos viendo una pléyade de bendiciones y de extraordinarias visiones, alegorías que Dios nos mostrará a través de este libro para hacernos comprender también a nosotros que somos el pueblo de Dios, que somos ese pueblo especial, ese pueblo misericordioso de Dios, ese pueblo que busca a Dios, ese pueblo que honra a Dios, ese pueblo que glorifica a Dios y que se goza con el Dios de la salvación. Así es que la próxima semana comenzaremos en profundidad con el estudio de este libro. Les invito para que estén atentos. Próximo miércoles a las 20 horas vamos a estudiar la palabra del Señor juntos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un gran abrazo. Señor, muchas gracias por tu palabra para nosotros. Gracias porque tu amor maravilloso, Señor, se expresa de tantas y tantas maneras. Solo tú eres el Rey y el Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos. Que la gracia de Dios les acompañe y que podamos cada día estar mirando como al invisible, al Dios de poder, al Dios de misericordia. Bendiciones.